Que nuestro gran Dios y Padre nuestro nos pueda bendecir a todos en este hermoso y precioso día en que usted está recibiendo esta lección. Bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Igual que el resto de ocasiones, espero que usted pueda compartir con los demás el material que le llega para la edificación de todos cuantos podamos y que la palabra de Dios pueda surtir el efecto deseado en todos aquellos corazones a los cuales amigablemente desean escuchar la voluntad de Dios. En esta ocasión quiero compartir el tema que se titula El desafío de la cruz. Y como bien lo señala el título, yo espero que sea también su propio desafío, que usted pueda también entender la importancia que tiene este tema. Está situado en la epístola a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 18 al 21. Repito, Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Y lo leemos de la siguiente manera, si ya usted pudo encontrarlo en su Biblia. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo quiere animar a los hermanos de Filipos con el hermoso desafío que tiene la cruz, no sin antes indicarles que para ellos también tiene grandísima importancia que pueda mostrarse, pero también, al igual que nosotros mostrar cuál es el ardiente y deseo fiel en nuestro corazón, de acuerdo a lo que hemos determinado en seguir a Jesús. El desafío de la cruz, en cuanto al bosquejo que estaré desarrollando en esta ocasión, en primer lugar, estaremos viendo el desafío, sí, para los enemigos de la cruz. Estaremos viendo tres aspectos fundamentales, es decir, tres sentimientos expresados del apóstol sobre estas personas o de los apóstoles sobre este tipo de personas. Tres denuncias que aquí aparecen señaladas, cuatro afirmaciones condenatorias respecto a los enemigos de la cruz. Finalmente estaremos viendo un segundo aspecto para los amigos de la cruz. En primer lugar, de esos tres aspectos que se subdivide el material, estaremos viendo un galardón insuperable. Segundo, estaremos evidenciando tres indicativos esperanzadoras y tres acciones efectuadas con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido. Y espero que usted disfrute estos cuantos minutos en que tendremos la oportunidad de conocer el hermoso desafío de la cruz. Y digo hermoso porque para los hijos de Dios notablemente tiene cosas importantes que indicarnos en este hermoso pasaje. Así que sin mayor dilación nos entramos a conocer el primer aspecto para los enemigos de la cruz, es decir, el desafío para los enemigos de la cruz. No crea usted, mi estimado hermano y amigo, que todos los que hablan de la palabra de Dios y que todos aquellos que son seguidores de Cristo son necesariamente amigos. En ninguna manera. Estaremos evidenciando esto incluso en el final de este material para que usted pueda ratificar que efectivamente tenemos que tener una vida llena de muchísimo cuidado en lo que oímos, esencialmente en lo que vivimos y practicamos, determinará posiblemente dónde usted o determinará qué lado está usted y a dónde será su final. Así que
entendiendo lo que el apóstol Pablo dice en los versículos 18 y 19, del cual ya hicimos lectura, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora, llorando, dice el apóstol Pablo. Esto nos da pie en este versículo 18 para entender tres sentimientos expresados para ellos. Estos tres sentimientos expresados, en primer lugar, el apóstol Pablo en este versículo 18 dice que por ahí andan muchos, de los cuales ahora lo digo llorando. El término o la expresión llorando se reconoce como un gemido con una profunda tristeza. Es decir, que lo que el apóstol quiere expresar nace de lo profundo de su corazón. Dice que lo hace señalando con palabras a los filipenses y lo dice con lágrimas. Qué mejor expresión de sentimiento, de tristeza y dolor sobre la denuncia que está o sobre el sentimiento que está expresando sobre aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando usted lee también los calificativos que el apóstol Pedro le da, es un calificativo, sí, es difícil realmente poder señalarlo, indicarlo con una palabra, pero realmente es un calificativo que denota desprecio. Y no porque los cristianos le desprecian, sino porque él se ha convertido en un despreciable. Cuando usted lee la escritura en el segundo libro o carta del apóstol Pedro, en los versículos, cuando menos cito el versículo 10, el versículo 12, el versículo 13 y el versículo 17, el apóstol Pedro señala aquí en muchas ocasiones, señalando, indicando que mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces, el término aquí que Pedro utiliza, del cual pues surge la palabra con desprecio, Pedro lo dijo con desprecio, es porque también conlleva el sentimiento que han alcanzado estas personas. Se han vuelto despreciables porque han despreciado el señorío y la gracia de Dios. Finalmente, Judas, en su pequeña carta, en el capítulo 1, versículo 11, usted puede leerlo también con detenimiento, pero es un versículo muy pequeño. Y Judas señala o indica un sentimiento de lamento. ¡Ay de ellos! Porque han dejado el camino recto y se han convertido en su vida llena de lucro como Balaam. Han torcido la justicia de Dios y ahora van sobre el camino del lucro y de la perversión de la palabra de Dios. Así que Judas, Pedro y Pablo expresan tres sentimientos que nos indican cómo son los enemigos de la cruz. En segunda instancia, el apóstol Pablo sigue indicándonos en el versículo 18 de Filipenses capítulo 3, tres denuncias señaladas para ellos. Uno, dice que andan en, o señala la cantidad, andan muchos, dice, porque por ahí andan muchos, dice el apóstol Pablo, lo cual claramente indica o señala la enorme cantidad de enemigos de la cruz. Segundo, señala el peligro, lo cual dije muchas veces y no solamente lo señaló a los filipenses, lo señaló también a los hermanos de Éfeso allá cuando los llamó a Mileto y allí denunció que los lobos rapaces se amontonarían. Lo enseñó a los tesalonicenses y en todas y cada una de las cartas que el apóstol le escribió, incluido a los corintios, a los romanos y a todo el resto de personas cuantas pudo, no solamente de forma escrita, sino de forma también audible. Les indicó los peligros que tiene el camino de la cruz respecto al problema de el montón de enemigos que existen. Y por último, por su función, son enemigos de la cruz, los cuales dije muchas veces
Y ahora aún no digo llorando que son enemigos de la cruz. Indica la función de ellos. No es más que ser enemigos de Dios. Y aunque usted no lo crea, no todo el que habla de Cristo y no todo el que enseña de Cristo y no todo el que practica, no todo el que lee la Biblia y no todo el que visita una congregación necesariamente es un amigo de Cristo. Tenga cuidado. La tercera parte de este apartado respecto a los enemigos de la cruz de Cristo, leemos 4 afirmaciones condenatorias que el apóstol Pablo hace sobre ellos. Primero, estaremos viendo de acuerdo a lo que el versículo 19 nos dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos 4 afirmaciones que el apóstol Pablo hace, que también son notablemente condenatorias, primero, señala el destino. Solo tendrán un horrible destino. Un fin horrible, dice, el fin de los cuales será perdición. No tengo tiempo para analizar todas y cada una de estas palabras, pero el término perdición significa que se extraviaron, es decir, van rumbo al extravío todavía peor que les espera. Y podemos hablar respecto al destino de la condenación versus destino de la salvación. Una es causa de mucho gozo, el cual contempla la salvación, pero la otra es contempla el mucho dolor. Perdición es un término horrible y ese es el fin, dice, que también les espera. Segundo, tiene que ver sobre su satisfacción. Solo alcanzan lo terrenal, dice el apóstol, cuyo Dios es su vientre. Es decir, que están llenos de materialismo, están sumidos en el deseo y ardiente de alcanzar todo lo que esta vida ofrece. Son grandes, poderosos, son inteligentes, son demostradores e incluso arrastran masas, son creíbles, pero dice que la única satisfacción que alcanzan es llenar su vientre, porque se han ido y se han abalanzado sobre el lucro. También señala lo de sobre su gloria. Dice que solo obtendrán algo efímero. Note usted, cuya gloria es su vergüenza. Mire usted, por eso es que obtienen algo que es efímero o algo que es pasajero. Una gloria efímera, una gloria pasajera, porque naturalmente lo que el apóstol está diciendo, cuya gloria, sí, es la que será su propia vergüenza. Y de esto, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Hay muchos expositores de la palabra que pretenden conocer incluso más que el mismo autor que escribió. Esto es terrible hoy en día. Hay muchos hermanos que menosprecian a los de menos conocimiento porque piensan que el conocimiento lo hace todo. Hay muchos hermanos menospreciadores o hay muchos de ellos a los cuales ni siquiera hermanos se le puede llamar. El conocimiento alcanza gloria terrenal, pero solamente sirve para ser enlazado en la vergüenza. Recuerde que Satanás cayó por causa de tener mucho conocimiento. Y todos los que han ido por rumbo del camino del desvío, notablemente han sido hombres que han alcanzado gran conocimiento y no se puede negar. Pero el conocimiento no significa fuente de sabiduría. Notablemente no significa que tienen exactamente la verdad, sino que son audaces para engañar. Por tanto, hay que tener cuidado con aquellos que menosprecian a los hermanos en cuanto a la predicación y enseñanza, por sencillos que estos sean. Tengamos cuidado. La verdad se hizo sencilla para ser entendida de forma sencilla por personas sencillas. La verdad no se hizo para que sean los sabios que la expongan, ni para que sean los sabios la que la entiendan. No pueden andar llevando el menosprecio de la hermandad porque aluden conocer menos. Podríamos hablar mucho de esta gloria terrenal que alcanzan. Pero
seguimos con el último aspecto, y sobre su conocimiento solo lograrán algo vano. Dice el versículo 19 al final, que solo piensan en lo terrenal. Tienen su mira puesta en la visión, en los goces, en los deleites, en el dinero, en el poder, en la gloria, en la fama, pero no puesto los ojos en la verdad. No aman al Señor y no aman su verdad. Así que estas 4 condenatorias del apóstol, creo que tiene que servir para que cada hermano, para que cada hermana, para que cada predicador, para que cada maestro, para que cada persona que no solamente entiende la palabra de Dios, sino también aquellos que la practican, tengan presente qué es lo que enseñan, qué es lo que creen, qué es lo que van a alcanzar, pero sobre todo, qué es lo que van a obtener. Que Dios nos ayude a ser humildes, a entender su voluntad y a pegarnos al amor y a la verdad, que son después de todo la que hace libres a los hombres. Seguimos, mis hermanos, viendo el aspecto que tiene que ver con el desafío de la cruz, pero ahora veremos el lado de los amigos de la cruz. En los versículos 20 y 21 leemos: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Un claro contraste entre los enemigos de la cruz y ahora entre lo que les corresponde a los amigos de la cruz. Primero, un galardón insuperable para ellos, porque nuestra ciudadanía de este mundo es algo que hemos entendido, es temporal. Los hijos de Dios que no ponemos la mira en este mundo, hemos entendido que lo que obtenemos aquí como ciudadanos es meramente temporal. Segundo, un galardón insuperable porque la ciudadanía de los cielos es eterna. Y mucho podemos hablar de la morada de los cielos, que también el apóstol Pedro lo expresa con muchísima claridad en su primera carta. Usted puede leer allí el capítulo 1, versículos 4 y siguientes respecto a las promesas que también el apóstol Pablo ofrece sobre la ciudadanía. Pedro, ofrece sobre la ciudadanía celestial. Jesucristo en Juan capítulo 14 nos enseña las bendiciones que se obtienen. El apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios enfatiza muy claramente esto, y también aquí. Nuestra morada es celestial y es también eterna. Y por último, porque la ciudadanía celestial es una promesa del cual ya he citado. Jesucristo dice que Él se iba, pero se iba a preparar lugar para todos nosotros. Y ese lugar está en el cielo. Y no será fácil ganárselo, pero si lo ganamos, si nosotros nos proponemos ardientemente obedecerle a aquel que también nos las promete. Segundo, 3 indicativos esperanzadores para ellos, es decir, para los que son amigos de la cruz de Cristo. Señala la procedencia, de donde también esperamos, de acuerdo a lo que el versículo 20 señala. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estos 3 indicativos, primero, señalan la procedencia. ¿De dónde esperamos que venga el Señor? Desde el cielo o del cielo. ¿A dónde también queremos ir? Al cielo. Segundo, indica su misión, al Salvador. El título que ahora tiene Jesucristo como el Salvador es algo temporal. Se acabará cuando Él entregue su reino al Padre. Y en el estado en que ahora vive, en el estado de Salvador, es una función que la adquirió a partir del hermoso plan de redención. Algún día ya no será Salvador más. Algún día será el verbo de Dios, como lo declara el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículo 1. Y también determina su autoridad. Al Señor Jesucristo podrá haber muchos señores en muchas partes de este mundo,
Pero los hijos de Dios reconocemos solamente a uno, al Señor, al que tiene un nombre, al que conocemos, al que se ha dado testimonio de que resucitó, al que muchos testigos le vieron y al que también hoy en día anunciamos, al Señor Jesucristo. 3 acciones efectuadas con el poder finalmente, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos enseña, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermoso pasaje que termina con 3 acciones que redundan en una preciosa bendición para los hijos de Dios. Dice que su misión también tiene que ver con que va a transformar nuestro cuerpo. Los amigos de la cruz serán transformados algún día. Y les cito los pasajes para que usted los pueda ratificar. Es decir, pasará de lo mortal a lo inmortal, de acuerdo a lo que Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 54. También sucederá, dice aquí el apóstol Pablo, que lo glorificará de semejanza terrenal a semejanza divina, para ser semejantes a la gloria del cuerpo suyo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 y 50, usted encuentra más información. Y finalmente, sujetará todas las cosas con el poder que ha sujetado todo. También él a sí mismo se sujetará a aquel a quien le sujetó todas las cosas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 expresa que cuando él termine el plan de redención, volverá a obtener la gloria con la cual inició su glorioso plan de redención. Estimado hermano y estimado amigo, entienda qué importancia tiene para los hijos de Dios también el desafío de la cruz. Maldiciones para aquellos que no obedecen, pero bendiciones también para aquellos que le son fieles, que le aman y que le obedecen. En conclusión, Dios ha sido claro desde el principio a través de Jesucristo enseñó en una hermosa parábola en Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30, conocida como la parábola del trigo y la cizaña. Aquí vemos varios aspectos finalmente. Existe el trigo y la cizaña, es decir, existen los enemigos y amigos de la cruz. Ambas crecen juntas y son muy similares. Por supuesto, el bien y el mal en la iglesia crecen juntos. El fruto notablemente es la diferencia. Sin embargo, el final de cada una de ellas será muy, pero muy diferente. Eso lo expresa en esta parábola Jesucristo con toda claridad. Usted elige qué quiere ser, mi estimado hermano o mi estimado amigo, enemigo o amigo de la cruz de Cristo. Dependerá de lo que usted practique, dependerá de la obediencia que usted tiene a Dios, dependerá si su fe está fundamentada en la verdad o en el engaño, el error o la mentira. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude en este camino que tenemos por delante, el que nos ofrece el desafío de la cruz. Que Dios te bendiga.